Donald Trump está listo para hablar con Maduro sobre ataques antidrogas en Venezuela, pero justo al tiempo en que el tirano admite que ya no duerme como un niño, como dijo en su momento, y es que ahora acepta la realidad. Está de los nervios, porque puede que sepa quién es el verdadero halcón que está detrás de su caída, y no se lo esperaba. Por eso, o por algo que también lo atormenta, algo de lo que vamos a hablar en un segundo video el día de hoy, así que espérenlo. A todas estas, Maduro refuerza seguridad personal ante la intensificación de la amenaza de este ataque de Estados Unidos. Y aunque en este video vamos a explicar la noticia como tal, en el segundo conseguirá los motivos, porque Maduro sí tiene miedo. Para muestra un botón, el E-2D Advanced Hawkeye, avión de vigilancia y control aéreo de Estados Unidos, estuvo sobre los Roques, y no es igual la vida cuando ahora tienes que andar mirando para arriba constantemente, ¿verdad? Además, el secretario general de la OEA, que antes quería almuercitos con sus amigos de Miraflores, ahora afirma que el organismo está en capacidad de acompañar una transición en Venezuela. No sé si esto es bueno o malo, porque viene de ese personaje. Y ya que el clima apunta que estamos a una firma de que todo cambie, la Organización Laboratorio de Paz presentó un informe que sistematiza más de 100 recomendaciones en base a la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos de la ONU entre 2020 y 2025 en Venezuela, para los primeros 100 días de ese nuevo gobierno. Pues de esto y más hablamos hoy, martes 25 de noviembre de 2025. Su servidor Augusto Navarro y este espacio, su espacio como siempre, se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea hablar directamente con Maduro. Lo dijo él, pero también revelaron a Axios funcionarios de su administración con más detalles. Aunque la fecha de la llamada aún no se ha definido, un funcionario señaló que la conversación está en fase de planificación y que nadie se atreve a anticipar qué diría Trump ni cómo lo diría. Sin embargo, personas cercanas al mandatario estadounidense señalan que esta podría indicar que Estados Unidos, de momento, no contempla ataques militares inmediatos, ni lanzamientos de misiles, ni operaciones terrestres, o al menos quiere hacer creer que no. A eso lo agrego yo. Porque para estrategias no solo hay una, ¿verdad? Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo. Y también el funcionario enfatiza con la frase "en este momento", no diría nunca. Pero este no es el plan en este momento, afirmó ese funcionario familiarizado con las conversaciones y subrayó que el gobierno seguirá combatiendo el narcotráfico. Mientras tanto, vamos a hacer estallar barcos que transporten drogas. Vamos a detener el narcotráfico, destacó. Para interpretar la posición del presidente Donald Trump ante un posible diálogo, un asesor que habló con el medio Axios lo resumió en esta frase: Maduro es un narcoterrorista. Siempre usen esa palabra si quieren representar el pensamiento del presidente Trump. Maduro, por supuesto, buscará negociar con los Estados Unidos, pero no hay que olvidar que es un narcoterrorista. Diplomáticos afirman que Maduro probablemente intentará una vez más persuadir a Estados Unidos con promesas que nunca cumple. Confíen en mí, tendré nuevas elecciones en 3 años, pueden venir y quedarse con todo el petróleo, dejaré de enviar cosas a Rusia, te regalo mi mujer, lo que sea. Para usted de contar. Así lo indicaron y advirtieron que los compromisos de este tirano no deben tomarse nunca en serio, ni menos al pie de la letra. Sin embargo, el contexto geopolítico complica cualquier negociación. Venezuela mantiene alianzas estrechas con Rusia, con China, con Irán, con Cuba, lo que, muy entre comillas, protege a Maduro y limita la capacidad de Estados Unidos de forzar una salida negociada. Pero hay un punto caliente, lo que le sigue. Funcionarios estadounidenses aseguran que sus tutores cubanos, los de Maduro, podrían actuar si Maduro cede ante la presión de Washington, y ya hablaremos de esto más tarde. Porque esta información llega después de que los medios reportaran que la campaña de presión, que incluye este enorme despliegue militar en el Caribe desde agosto, de la Casa Blanca sobre el régimen de Maduro, haya entrado en una supuesta nueva fase que incluye implementar acciones encubiertas. El Departamento de Estado, recordaremos, asignó ayer lunes como organización terrorista extranjera, FTO, al Cártel de los Soles,
esta organización que Washington vincula directamente a la cúpula del ejército de Venezuela, bueno, de las Fuerzas Armadas, y también del régimen como tal. Mientras que el viernes la Administración Federal de la Aviación emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante esta situación potencialmente peligrosa derivada del aumento de la actividad militar en la región. Pero en Axios podemos encontrar además otra pieza de información que puede ser aún más contundente y sorpresiva, si se quiere decir de algún modo, porque reporta que Trump es realmente el halcón que quiere a Maduro fuera y que por eso escogió a Marco Rubio para esas dos posiciones que ocupa. Y es que también dice que Trump envió a Grenell para jugar al policía bueno y al policía malo, pero que no permitirá, de cualquier manera, que Maduro siga en el poder, lo cual es excelente noticia. La noticia publicada por Axios, como le decía, el 24 de noviembre de este año, revela detalles sobre la estrategia de diplomacia de cañoneras del presidente Donald Trump hacia el tirano Maduro. Titulado Scoop, Trump is ready to talk with Maduro over Venezuela drug strikes. La noticia la puede conseguir en el portal, aunque, por cierto, le comento que es de pago. El artículo se basa en fuentes de la administración estadounidense y describe un enfoque mixto que combina presión militar con posibles diálogos directos, aunque con mucho escepticismo sobre las promesas de Maduro. ¿Quién puede confiar en semejante genocida? Antes de lanzar la operación militar Southern Spear, Trump empleó una estrategia de policía bueno, policía malo, good cop, bad cop. El poco apreciado Richard Grenell, un asesor clave, actuaba como el policía amistoso, el bueno. Según informes, Maduro ofreció riquezas al país, lo que Trump interpretó como una señal de que Maduro entiende que no quiere, como decía Trump, fuck around con los Estados Unidos. Sin embargo, Maduro insistió en permanecer en el poder, lo cual es inaceptable para Trump. Por otro lado, Marco Rubio, quien ocupa cargos de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, es descrito como un halcón alineado, pero con los deseos de Trump, mas no es el principal impulsor, aunque parezca mentira. Fuentes de la administración aclaran, el halcón en Venezuela es Donald Trump, seguido por el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y luego es que viene Marco Rubio. Y esto no es descabellado pensarlo, para nada, créame. En 2019, Rubio disuadió a Trump de una acción militar en Venezuela argumentando falta de activos en la región. Pero ahora, con más opciones, Rubio y el general Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, han coordinado operaciones para preservar opciones para el presidente Trump. Rubio ha purgado burocracias en el Departamento de Estado y también de Seguridad Nacional de personal o de ese personal opuesto al estilo agresivo de Trump. La táctica se implementó explícitamente antes del bautizo de la operación Southern Spear. Grenell era el enviado amigable para abrir canales, contrastando con la postura ruda y dura de figuras como Rubio y el propio Trump. Esto buscaba presionar a Maduro sin cerrar puertas diplomáticas, aunque el artículo también subraya que el objetivo subyacente era el cambio de régimen y no solo el narcotráfico. La operación Southern Spear en el Caribe ha resultado en al menos 83 muertes en 21 ataques con misiles a barcos que estaban cargados de drogas, según las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Oficialmente es una fuerza de interdicción de drogas, pero extraoficialmente apunta al cambio de régimen en Caracas. El general Dan Kane visitó Puerto Rico el día de ayer, lunes, donde hasta 10.000 tropas, marineros y pilotos están estacionados. Un funcionario de la Casa Blanca aclaró, tenemos operaciones encubiertas, pero no están diseñadas para quitarle la vida a Maduro. Están diseñadas para detener el narcotráfico, aunque agregan que si Maduro se va, nadie va a soltar una lágrima. Pero el autoritario dictador Nicolás Maduro ha reforzado sus medidas de seguridad mientras que realiza apariciones públicas cuidadosamente planificadas para conseguir apoyo ante una posible acción militar estadounidense. Recientes apariciones públicas, incluyendo un meeting en Caracas este fin de semana pasado y un evento televisado con simpatizantes de base el miércoles, se han anunciado a última hora. Maduro ha aparecido junto a miembros de menor rango del partido frente a un grupo selecto de trabajadores del sector público y también miembros del aparato de su partido comunista. Esto
Señores, esto marca un cambio con respecto a la época anterior en que Estados Unidos comenzara a desplegar esa importante presencia naval en el Caribe y a empezar a atacar los barcos que trafican las droguitas de estos niños. Anteriormente, los discursos públicos de Maduro solían ser precedidos por una transmisión previa y también aparecía junto a altos funcionarios de su régimen y mandos militares, quienes ahora están ausentes para evitar que figuras importantes sean atacadas conjuntamente según los analistas, o sea, miedo. Maduro está implementando los protocolos de seguridad clásicos para cuando una persona es amenazada, dijo José García, analista militar venezolano que ha monitoreado los procedimientos de seguridad de Maduro. Si celebra un evento público, por ejemplo, se asegura de que haya cientos de personas presentes para que Estados Unidos no ataque sin tener que pasar primero por varias personas. O sea, lo que hemos dicho hace mucho tiempo, la práctica de sus amiguitos terroristas, los escudos humanos. Maduro, quien sobrevivió a las sanciones estadounidenses de máxima presión impuestas durante el primer mandato de Trump, considera los ataques como precursores de un cambio de régimen. Y me refiero a los ataques del Caribe. García también afirmó que el equipo de seguridad personal de Maduro se ha vuelto cada vez más cubano. ¿Se puede ir más? Sí, se puede ir más. Ya que teme que el personal venezolano pueda mostrarse desleal y quiera cobrar esa recompensa, dado que los salarios se han devaluado debido a la inflación galopante, culpa de él. Pero yo me permito agregar que es que no tiene otra opción, porque sí, Maduro no se manda solo. La Habana ha brindado durante mucho tiempo asistencia en seguridad e inteligencia a Maduro en el cargo desde 2013 y antes también a su difunto mentor, el que no volverá, Hugo Chávez. Dos oficiales de inteligencia venezolanos en activo afirmaron que se estaba extendiendo una cultura de paranoia en las agencias de inteligencia ante la creciente expectativa de ataques estadounidenses. Dado que cualquiera es un traidor en potencia, los agentes están adulando de más a sus jefes para que ellos o sus familias no sean arrestados, dijo uno de los oficiales. Se asume que todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario, dijo otro. No pueden confiar en nadie. Y esto también lo hablaremos en el siguiente programa. Daniel Arias, politólogo venezolano, afirmó que Maduro habría monitoreado de cerca la guerra de estos 12 días entre Israel e Irán en junio de este año, que terminó después de que bombarderos estadounidenses dañaran las instalaciones nucleares iraníes. Arias afirmó que el papel de Washington en ese conflicto demostró a Maduro su disposición a intervenir. Es perfectamente lógico entonces que Maduro haga todo lo posible por reforzar su seguridad, dijo Arias, aunque no le va a servir de nada, digo yo. Es una situación que avanza rápidamente hacia una negociación definitiva o a la espiral de violencia. Un legislador del partido de Maduro afirmó que las negociaciones con Estados Unidos sería el peor escenario posible para los funcionarios miembros del PSV que estén fuera del círculo íntimo de Maduro. Ajá, ya empezaron a darse cuenta que son absolutamente desechables. Maduro y su círculo negociarán su salida, mientras los revolucionarios y los líderes comunitarios serán perseguidos y encarcelados, declaró ese funcionario. El mejor escenario serían unas elecciones creíbles en las que los chavistas perdamos, dijo él, pero nos convirtamos en una minoría legítima. Bueno, no sé qué tan legítima. Mientras el portaaviones USS Gerald Ford navegaba hacia el Caribe el fin de semana pasado, Maduro prorrumpió en una interpretación confusa de esa balada pacifista Imagine. ¿Se acuerda? De John Lennon. Lo hizo para su rebaño en Caracas. Su esposa, Cilia Flores, aplaudía detrás de él y hacía símbolos de paz. Pero otros miembros de su círculo íntimo, como la pirata del Caribe, la vicepresidenta de la tiranía, Delcy Rodríguez, o el ministro de la Defensa, el militarcito de goma espuma, Vladimir Padrino López, estuvieron ausentes. Y algunos celebraron eventos en paralelo en otras partes del país. Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, y eso lo vimos ya, y ha sido evasivo sobre si los ataques se llevarán a cabo en territorio venezolano. Medios estadounidenses han informado que funcionarios venezolanos han comunicado a Washington que Maduro podría estar dispuesto a renunciar en 2 o 3 años. Imagínese usted la payasada. Y ha señalado que ofrecería un mejor acceso a las compañías petroleras estadounidenses a las reservas de crudo de Venezuela a cambio de una desescalada, según informes que la Casa Blanca, por supuesto, rechazó. El miércoles, el ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello, el narquito de 3 pelos,
negó que hubiera ofrecido un acuerdo para la salida del poder de Maduro. Claro, ¿cómo va a aceptarlo? Al igual que Trump, Maduro se considera un hábil negociador. Y es que a lo largo de estos 12 años usurpando el poder, ha consolidado su control, utilizando además negociaciones ficticias con la oposición venezolana, Estados Unidos también, y las potencias regionales para ganar más tiempo de vida. En 2023, obtuvo ese alivio limitado de sanciones del gobierno de Joe Biden a cambio de permitir elecciones libres y presidenciales y justas al año siguiente. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Puede ser encantador y divertido y un hábil negociador, dijo un ex líder de la región, pero en el fondo es inteligente y siempre piensa en las opciones disponibles. Si Estados Unidos atacara, dijo el legislador del partido de Maduro, el tirano venezolano tendría que responder para salvar las apariencias, quizá allanando la embajada vacía de los Estados Unidos en Caracas porque los diplomáticos estadounidenses se fueron en 2019. Y es que de lo contrario quedaría en ridículo, más en ridículo, otra vez. Y un avión E-2D Advanced Hawkeye de la Armada de los Estados Unidos sobrevoló Los Roques a las 8 de la noche, según se pudo apreciar en la plataforma FlightRadar 24, plataforma de seguimiento de aeronaves, y luego desapareció de los radares. El E-2D es la principal plataforma de vigilancia de comando y control aéreo para la protección de naciones, incluidas las que no tienen litoral, según información en la página de su propio fabricante, la empresa Northrop Grumman. Japón, Francia, Egipto y Taiwán operan plataformas E-2, con al menos 70 E-2D que prestan apoyos a operaciones globales. Advanced Hawkeye es la mayor comunidad de comando y control aéreo del mundo. Northrop Grumman y la Armada de los Estados Unidos cuentan con más de 40 años de experiencia apoyando a los socios internacionales que operan en las plataformas E-2C y E-2D en todo el mundo. El E-2D Advanced Hawkeye de Northrop Grumman es el último modelo de una línea de aeronaves de alerta temprana aerotransportadas que tiene más de 60 años de experiencia, indican. El E-2D es el principal avión de mando y control aerotransportado del mundo, eficaz tanto en tierra como en el mar. Northrop Grumman ha convertido el E-2D en una plataforma de vanguardia, capaz de afrontar amenazas en cualquier parte del mundo. Y eso fue lo que estuvo dando vueltas hoy. Pero es que además uno de los bombarderos Boeing B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos salió este lunes en la mañana de la base militar Minot en Dakota del Norte y llegó cerca de Aruba a las 6 de la tarde, frente a la península de Paraguaná, en Venezuela, luego de un largo viaje en el que pasó por New Orleans y Cancún. Frente a esas costas, hizo giros y se mantuvo sobrevolando la zona por más de media hora, como usted ve en pantalla. Y además, fíjese lo vacío del espacio aéreo venezolano y de cómo la gente, con 3 dedos de frente, pudiéramos decir, sí se tomó en serio la advertencia de la FAA. Y bueno, los que no los obligaron. Luego, se dirigió cerca de Puerto Comonarebo, en el estado Falcón, según estos mismos registros de FlightRadar 24, para luego acercarse a Caracas y seguir hacia Puerto La Cruz. El bombardero Boeing B-52H Stratofortress estuvo acompañado en su recorrido por otro Boeing, el FA-18EF Super Hornet, un avión de combate polivalente bimotor de cuarta generación desarrollado por Boeing a partir del F-18A Hornet, el original. Y hay comentarios que estamos intentando corroborar de que en ese momento movieron a Maduro del lugar en donde estaban. ¡Ay, ay, ay! Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, Albert Randin, aseguró que ese organismo está en capacidad de acompañar un eventual proceso de transición política en Venezuela en caso de que Nicolás Maduro abandone el poder. ¡Vaya, vaya! Sin embargo, remarcó que cualquier decisión sobre ese escenario corresponde únicamente al pueblo venezolano y a sus autoridades. En una entrevista con NTN 24, Randin evitó adelantarse en escenarios y subrayó que su labor se basa en hechos verificables. No puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Trabajo con las realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición, dijo Randin. El funcionario confirmó que el organismo mantiene contactos reservados con sectores vinculados al conflicto político venezolano. Según explicó, la OEA dialoga discretamente tanto con representantes de la oposición como con figuras del oficialismo. Habría que ver quiénes son para ellos los representantes de la oposición.
pero además mantiene conversaciones con Estados Unidos y con otros Estados miembros. Pero escuche un fragmento de lo que dijo. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? ¿Está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso de transición si fuese necesario? No lo sé. Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta. ¿A qué se refiere con los dos lados? Significa aquellos que están en la llamada oposición y aquellos que actualmente son autoridades. También estamos hablando con Estados Unidos sobre esto. Estamos hablando con varios Estados miembros. ¿Y cuál es la solución para Venezuela? No sabemos. Randin reiteró que la prioridad de la organización es contribuir a una salida pacífica y democrática y señaló que aún es prematuro definir posibles rutas, pero también expresó su aspiración a que Venezuela pueda reincorporarse plenamente a la OEA bajo un gobierno, escuche bien esto, elegido de manera democrática. Bueno, hasta Randin lo admite, ¿no? Y ya para cerrar, la Organización de Derechos Humanos Laboratorio de Paz presentó un informe que sistematiza 142 recomendaciones oficiales formuladas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU entre 2020 y 2025, con el objetivo de crear un plan secuencial de reformas para esa futura transición democrática en el que sean incorporadas la verdad, la justicia y las garantías de no repetición en Venezuela, algo que se perdió desde 1999. Rafael Uzcategui, director del Centro de Investigación Laboratorio de Paz, que realizó el informe, explicó en el programa La Tarde de NTN 24 las distintas reformas para la transición democrática. Escuchemos un poquito de eso. Lo primero que tendría que pasar, ¿no?, cuando comenzara un proceso de transición son acciones para frenar el daño y tener garantías mínimas para comenzar a hacer una serie de reformas estructurales. Y cuando hablamos de detener el daño, por supuesto, lo primero que hay que hacer, como lo han recomendado esta misión de Naciones Unidas, es liberar inmediatamente a las personas detenidas de manera arbitraria y además darles una serie de garantías para que ellas no van a sufrir ningún tipo de represalia por haber estado en los centros de reclusión. Y además, de manera inmediata, en esos primeros 100 días, tenemos que abrir el país a este monitoreo internacional en materia de derechos humanos. Hay que recordar que ni la Comisión Interamericana ni esta propia misión de Naciones Unidas ha podido ingresar a Venezuela. Así que para que nos acompañe en todos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos es importante que ellos visiten al país. Y además, en esos primeros 100 días también hay que tomar medidas inmediatas para detener la violencia institucional, por ejemplo, suspendiendo a los agentes y los funcionarios que están siendo investigados a nivel internacional y que han sido señalados precisamente en esos informes, y además prohibir temporalmente en esos primeros 100 días las operaciones de algunos organismos como el SEBIN o la División General de Contrainteligencia Militar hasta que se realicen las auditorías necesarias. Y es que es importante recalcar que detalló que es necesario tomar medidas inmediatas para frenar la violencia institucional, suspendiendo a los agentes señalados a nivel internacional y prohibiendo temporalmente las operaciones de organismos como el SEBIN o como el DGCIN, que son un nido de lacras. Uzcategui hizo hincapié en que todo esto está pensado en un escenario de cambio político en Venezuela, porque es imposible con Maduro allí. Cambio que nosotros, usted lo sabe y yo lo sé, todos deseamos que se produzca más temprano que tarde. Saludos especiales el día de hoy para Juan Pie por apuntarse a la membresía del canal y de igual manera a Morela Rodríguez, a Esperanza Halvorsen, espero haberlo dicho bien, a Nelson Rincón y al panita Dani Faría, siempre consecuente con los Super Thanks. De verdad que el apoyo de todos ustedes nos ayuda muchísimo a mantener la plataforma de pie, al pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos, los que aportan desde las membresías, desde los Super Thanks, hasta los que nos ayudan con interacciones o mirando nuestro contenido. Que Dios los bendiga a todos. Por eso comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada y créeme que nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, lo puedes chequear ahí abajito, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores. Nos vemos en el video de más tarde y es que seremos libres.